Hola, hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días a la gente que se vaya a poder ver esta entrevista y que es distinta totalmente. Creo yo que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de deporte. Sí, hablar de deporte, porque claro, sabemos muy bien que en el Perú y sobre todo en este país tan urgido de cosas, de triunfos en el deporte, que vemos muy poco, pero vamos a ir más adentro, no solamente desde el tema que ya lo conocemos, que tiene que ver con los deportes, cómo se realizan, cómo se juegan, cómo se dan, pero hoy de una óptica diferente, distinta, con lógicamente lo que la poca gente sabe y conoce a profundidad sobre esto. Así que les voy a animar que dejen su like, que puedan comentar y también compartir este video y esta nota que vamos a tener el día de hoy. Hoy tengo una invitada, por supuesto, importante, y voy a darle las muy buenas, muy buenas noches, porque estamos grabando de noche, a Joanny Vega, que es educadora y gestora pública. Joanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco primero el tiempo y la disposición. ¿Cómo estás? Hola Carlos, buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. Nuevamente agradecerte por la invitación. Están siendo días difíciles, pero qué importante poder seguir hablando de todo lo que ocurre en el sistema deportivo. Y sobre todo de deporte, ¿no? Que es lo que, como decía en el comienzo, en la introducción, lo que muy poca gente habla en realidad, ¿no? O lo que muy poca gente profundiza más allá de eso. Pero en realidad se habla mucho de deporte y de algunos deportes en particular. De lo que se habla muy poco es de la gestión del deporte, ¿no? De la gestión organizada del deporte. Ahí hay que establecer en esas diferencias. Claro, claro. Ahora, yéndonos un poco a lo que es este rol particularmente en el cual, digamos, hablamos y hemos visto y hemos dado a conocer, parte sobre todo del rol principal que tiene que tener el Estado, ¿no? Que es una de las entes o de los ejes más importantes del país. ¿Cómo podríamos interiorizar o cuál sería este rol que debe dar el Estado contra el deporte, o a favor del deporte, mejor dicho? Bueno, mira, primero hay que entender un poco por qué el Estado tiene que promover el deporte, ¿no? Porque tranquilamente podríamos decir por qué el Estado tiene que invertir en deporte. Entonces, históricamente nuestro gobierno, nuestro Estado peruano ha estado muy cercano al deporte, ya sea por la introducción de la educación física para la educación militar en los tiempos de guerra, ya sea por la creación del Comité Olímpico Peruano, antes la Federación Atlética del Perú, estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces, a lo largo de la historia, el Estado ha jugado un papel fundamental. Primero, en la promoción de la educación física, después en la promoción del deporte de alta competencia, y en los últimos 40 años, todos sabemos que existe una agenda al 2030, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El deporte empieza a jugar un rol más importante todavía, porque se convierte en un factor de desarrollo para los países. Más allá de las medallas, que es un papel fundamental del Estado, el apoyo a los deportistas de alta competencia, hay un rol mayor que es el de la promoción de la actividad física, el deporte y la recreación. ¿Por qué? Porque creo que acá no vamos a conversar respecto a los beneficios del deporte y la actividad física, creo que eso ya lo sabemos todos. La encuesta nacional del deporte dice que 9 de cada 10 peruanos consideran al deporte como algo importante en su vida. Que lo practiquen es otra cosa, ¿ya? Pero lo consideran algo importante en su vida. Entonces, en estos últimos años, nuestro país empieza a adoptar o a crear instrumentos para gestionar el deporte. Y aunque se repita y se repita mucho que el Perú no tiene políticas deportivas o que no tiene un presupuesto para el deporte, esos son mitos que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Yo he podido facilitarte la información de la cantidad de recursos que se invierten en deporte
de la política actual, que es la PARDEF, la política de la actividad física, la recreación, la educación física y el deporte, y la ley del deporte, que es el tercer instrumento de gestión del sistema deportivo nacional. Entonces, como puedes ver, el Estado sí tiene un rol muy, muy importante. A nivel de deporte federado, las federaciones deportivas nacionales son privadas, son entidades privadas que se regulan con sus propios estatutos, que el Estado les apoya a través de una subvención económica. Y a nivel del deporte, de la masificación deportiva y de la promoción del deporte, el Estado, a través del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales sobre todo, tiene la obligación de brindar el servicio de actividad física y deporte. Así que el rol del Estado en la promoción del deporte es muy, muy importante. Ahora, hay un tema que a mí me hizo un poco de ruido y base a esa información que justamente también me corroboraste y creo que te la quiero consultar, porque en su momento el presidente Sagasti dijo, ¿no? Hay algunos que creen que creando un ministerio se resuelve absolutamente todo y eso es lo que me hizo ruido, la verdad, porque, claro, el pensamiento del político, un poco, vamos a decirlo, primitivo, porque un pensamiento un poco muy desblando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que si el político piensa de esa manera pueda mejorar o se pueda dar un cambio? Porque claro, si más o menos nuestros gobernantes piensan de esa manera, uno puede decir, oye, entonces va a ser difícil que en realidad existan políticas deportivas. Bueno, no solo son los gobernantes, creo que ellos son los que más lo han expresado, pero yo escucho a mucha gente del sistema deportivo nacional, agentes deportivos, federados, de la masificación, hablar de la creación de un ministerio del deporte. Y ahí no hay una respuesta ni correcta ni incorrecta, porque ambos lados, el no tener un ministerio o el sí tener un ministerio, tienen sus sustentos. Entonces, hay un grupo de personas que estamos tratando de generar el sustento desde la evidencia. Primero, ver qué países tienen ministerio del deporte a nivel de la región, luego a nivel global, y cuáles han sido sus resultados. ¿Quiénes son los países que ocupan los primeros lugares en el medallero olímpico como uno de los indicadores, porque es uno de los indicadores, no es el único? ¿Y qué resultados han tenido? Estados Unidos no tiene un ministerio del deporte, por ejemplo. Hay países pero es potencia a nivel... Entonces, ese es el sustento de los que no quieren un ministerio del deporte. Pero los que sí quieren un ministerio del deporte hablan del desarrollo de Colombia. Pero lo que tenemos que entender es que a nivel de gestión pública, la creación de un Ministerio del Deporte responde simplemente a la voluntad política. O sea, no es que hay requisitos para crear un ministerio, responde a la coyuntura, a la voluntad política y a la capacidad técnica. Siempre en clases, porque yo dicto en un diplomado de gestión deportiva, siempre les pregunto a los alumnos cuál creen que es la solución. Todos creen que debemos tener un ministerio y cuando les pregunto por qué me dicen es porque vamos a tener más presupuesto. Entonces ahí es cuando viene la evidencia, porque ser un ministerio no te garantiza tener más presupuesto y por eso te pasé los cuadros en el que comparas, ¿no? ¿Cuántos recursos tienen los ministerios y cuántos recursos tenía el IPD en gastos operativos? ¿Qué son gastos operativos? Lo que permite el funcionamiento del ministerio, sueldos, ¿no? Y el IPD tenía en los años 2018 y 2019 un presupuesto mayor a 8 ministerios. Tenía más presupuesto que el Ministerio de la Mujer, que el Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Ambiente. Entonces ahí tú te pones a pensar, ser un ministerio no garantiza tener más recursos. Los recursos que maneja un ministerio vienen a partir de los programas que este ministerio tiene a su cargo. Entonces, actualmente el IPD, ¿qué programas tiene a su cargo? Algunos también piensan que el legado podría convertirse, el proyecto especial legado podría convertirse en un ministerio, y no es tan sencillo, porque el legado es un proyecto especial. Y ahí es donde se empiezan a mezclar muchas cosas y las ideas de un ministerio nos va a salvar sin el sustento necesario, ¿no? Ser un ministerio garantiza sí tener un asiento en el Consejo de Ministros, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿quién va a defender el sistema deportivo nacional en el Consejo de Ministros? El ministro de Educación, porque el deporte depende del Ministerio de Educación por ley. El ente rector del deporte peruano es el Ministerio de Educación. El IPD es el ente rector del sistema deportivo nacional. Ahí está el primer gran error que cometemos en el sistema deportivo, ¿no? Pensar que el IPD es el rector del deporte y no es así.
es el rector del Sistema Deportivo Nacional. Ser un ministerio significaría tener un ministro o una ministra en el gabinete peleando por todas estas cosas de las que siempre hablamos, ¿no? Porque obviamente la educación tiene muchos problemas. Entonces el ministro o ministra de Educación va a priorizar los problemas y el deporte siempre está al final de esa lista. Entonces hay pros como tener un asiento en el gabinete, tener una voz para defender y cuidar y procurar el sistema deportivo nacional, pero también hay contras como que por arte de magia no te van a dar más presupuesto. El presupuesto a nivel de gobierno se construye el año previo. No es que tú llegas y pides más plata, tú tienes que construir presupuestos a partir de algo que se llama techo presupuestal. Claro. Cada año la ley de presupuesto se aprueba, y ¿quién la aprueba? El Congreso de la República. Entonces, el trabajo no es solamente a nivel del gobierno, a nivel del poder ejecutivo, es a nivel del poder legislativo también, ¿no? Entonces, mira cuántas cosas confluyen, cuántas cosas tenemos que saber para poder recién pensar si necesitamos un ministerio o no. Porque además están los otros ejemplos de la región, ¿no? Brasil, Argentina, Bolivia, que tuvieron un ministerio del deporte, cambio de gobierno y desaparecieron los ministerios del deporte. Se convirtieron en secretaría nuevamente o los asumió otro ministerio. En Argentina es turismo y deporte, por ejemplo. Así que esa pregunta que planteaba el expresidente Sagasti. Acá está justamente. ¿No? Crear un ministerio no necesariamente va a resolver las cosas si no tenemos una fuerza técnica adecuada. Lo que comentábamos el otro día, la cantidad de dinero que se ha invertido en el programa presupuestal de deporte en los últimos 12 años, y hablamos de más de 20.000 millones de soles, y creo que ni tú ni yo, ni quien nos escucha, puede ver eso en su barrio, sí, en su ciudad, en su región, porque se está gastando sin conocimiento técnico, se está gastando sin la capacidad de pensar en los próximos ciclos olímpicos, sin la capacidad de pensar en que los niños deben tener acceso a la actividad física y al deporte desde más pequeños, ¿no? Entonces esto del ministerio es relativo y hay que... Claro, o sea, claro, Joanny, sí, perdón por cortarte, lo que te quería decir era, claro, no es que te asegura que seas medallero, que por ahí más niños o niñas hagan más deporte, no es que te asegure particularmente eso, o sea, pero sí creo que es una variante de la cual no hemos probado y que me parecería, creo yo, y este es un tema de opinión, por el análisis y lo que nos has comentado, lo que sería intentarlo, ¿no? O sea, ¿qué perdemos en realidad con tener un ministerio en el deporte? Creo que es lo que la gente hoy se puede estar preguntando. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo buscamos? Claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué podría salir peor de todo lo que ya nos ha salido mal? Claro, ¿no? por eso. O sea, viéndolo de una manera bien negativa de repente, ¿no? Escapándonos del positivismo que siempre nos acompaña en los peruanos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y ahí viene una respuesta que de repente a nadie le va a gustar. Podría ser peor que ahora, porque podríamos tener más recursos mal gastados. Y eso claro, sí, ese es un riesgo, claro, eso es un riesgo, pero claro, asumes un poco los activos y los pasivos, ¿no? O sea, normalmente cuando tú haces algo, asumes activos y pasivos. Obviamente, a veces no todo te va a salir bien al 100%, hay cosas que por ahí no se terminan de concretar o manejar de la mejor manera. Claro, o sea, veamos los últimos ministerios que se han creado, ¿no? Mira, a veces cuando se habla de deporte, las personas se quieren quedar hablando de la cancha, de la pelota, de la marca, claro, de la medalla, pero para hablar de deporte hay que hablar de gestión pública. De esto que mira estamos las experiencias de los dos últimos ministerios, el de ambiente y el de cultura. ¿En Perú cuidamos más el medio ambiente desde que hay un ministerio del ambiente? No. En Perú nuestra cultura se ha desarrollado más, apoyamos más a los pueblos originarios, no necesariamente. Entonces, esos son como nuestros reflejos de lo que podríamos hacer mejor. Y míralo contraproducente, ¿no? Nosotros somos buenos en Perú, ¿cuál es? La comida, la gastronomía. No hay un ministerio de gastronomía, no hay un ministerio de... ¿No? Claro. Exacto, es que una vez más, por eso yo uso en la presentación esa foto del expresidente Sagasti, porque me hizo pensar muchísimo, ¿no? A mí también. Realmente vamos a resolver el problema con un ministerio. Y hace 5 años, antes de yo haber entrado a trabajar como funcionaria con la capacidad de tomar decisiones,
yo estaba en total desacuerdo con tener un Ministerio del Deporte. Y tenía razones concretas, ¿no? Que era básicamente, no nos van a dar más plata. ¿Y quién va a tomarse el trabajo de crear el nuevo organigrama, el nuevo reglamento de organización y funciones de un Ministerio del Deporte, cuando lo que tenemos del IPD es de hace 20 años, la ley es de hace 20 años, el organigrama es de los 80? Entonces, realmente Perú tiene una fuerza técnica para construir un organigrama nuevo. ¿Cuáles serían los viceministerios de un Ministerio del Deporte? Wow. Por ejemplo, esa es una pregunta que tenemos que hacernos cuando decimos quiero un ministerio. Yo tengo una idea a partir de mi experiencia, pero construir este organigrama se tiene que hacer de manera consensuada, con muchos actores del sistema deportivo nacional, con deportistas, entrenadores, gestores públicos, abogados, economistas, ¿no? No como los instrumentos que se han ido creando un poco en el escritorio sin hablar con los demás. Entonces, el ministerio... Aparte de esos sueldos, ¿no? ¿Perdón? Aparte de eso, sueldos porque creas cargos dentro del ministerio y claramente tienen que subir una subvención económica. Claro, la ventaja que hay a nivel de Estado es que ya existe algo que se llama ley de idoneidad, existen cuadros donde se ve la asignación de los sueldos, existen figuras especiales, ¿no? Como los FAC, pero crear un ministerio significa pensar debajo del ministerio qué viceministerios va a haber y en cada viceministerio qué direcciones va a haber, o sea, cuáles van a ser los órganos de línea. Es una tarea bien bonita, seguro mucha gente podríamos juntarnos y trabajarla, pero de ahí a que ocurra, porque en el camino también van a haber muchos intereses, estoy segura de eso, ¿no? Claro, y bueno, más o menos como hemos estado mirando dentro de los, por ejemplo, ¿no? Justamente acá presentábamos, o digamos, tenta del presupuesto del IPD. Mira cómo ha sido un poco desde el año, este es 2014 hasta el 2021, ¿no? Cómo ha ido en descenso, vamos a decirlo así, ¿no? Porque va en descenso. Ese es el presupuesto destinado a la masificación. Es decir, ese es el presupuesto que se destina para la recreación, para los programas de recreación, de la Dirección de Recreación, y para los programas de capacitación, de la Dirección de Capacitación. Entonces, si tú ves, del 2014 hacia ahora ha ido disminuyendo, y el año pasado fue menor todavía. Entonces, con 0.3 millones de soles, ¿a cuántos profesores puedes capacitar a nivel nacional? ¿A cuántos entrenadores puedes formar? ¿Y a cuántos niños puedes darles un servicio de calidad? Porque tampoco se trata de dar una academia por darla. Claro. El servicio no es gratuito. A veces yo he escuchado a funcionarios decir, no entiendo por qué la gente se queja si esto es gratuito. Ningún servicio que da el Estado es gratuito, es subvencionado. Obviamente. Y se financia con el impuesto que pagas tú, que pago yo y que pagan todas esas personas que quieren asistir. Ahora, hablando justamente de eso, ¿no? Del rol y todo, de estas temas que mencionaste, de este ministerio que en realidad puede ser bueno, o también tú ya has dicho tu comentario, ¿no? Que tú has tenido esa voz y voto de decir que estabas en contra de su realización. Pero a ver, ¿qué propuestas exige básicamente para mejorar esto? Porque yo creo que deben haber ciertas propuestas, o dentro de lo que tú has participado también, ha habido ciertas propuestas y ciertas cosas para mejorar. Por lo menos puntualmente, ¿qué podías mencionarnos de esas propuestas que, digamos, dentro del sector que mencionamos, han dado o no han dado, o hay algunas que no se han mencionado? ¿Nos puedes un poco graficar esa parte? Bueno, primero en cuanto a los instrumentos de gestión, yo insisto en eso porque es necesario que todos los conozcan. Creo que ha habido un avance bastante grande y creo que la propuesta del programa presupuestal 0101, que tiene como problema público el reducido número de medallas de nuestros deportistas, creo que ahí se plantea una gran oportunidad, ¿no? El problema público es que no ganamos medallas, entonces creo un programa presupuestal, es decir, una manera de gastar dinero, claro, para mejorar la preparación de los deportistas. Y eso se puede ver en el presupuesto, o sea, el presupuesto del IPD es casi todo para la alta competencia, casi todo para la Dirección de Deporte Afiliado, para que a través de ella se entregue esta subvención a las federaciones deportivas. Entonces, un buen punto a favor para nosotros como país es tener el programa presupuestal y que su problema público sea ese, la falta de medallas. Otro punto a favor es la PARDEF, la Política de la Actividad Física, que te dice qué es lo que se espera tener en el año 2030, en el año 2035. ¿Por qué es importante eso? Porque los gobiernos cambian, pero tienes un plan para seguir.
Entonces, los dos instrumentos de gestión te dicen por dónde ir y te dicen que puedes gastar, que puedes programar recursos. Pero creo que a nivel de planificación, sí nos estamos quedando un poquito atrás. No un poquito, no, muy, muy atrás, ¿no? Ahora la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud hablan mucho del programa o proponen a los países miembros el programa Fit for Life. Es estar fit, es estar en forma para la vida, no solo para ganar medallas. Es algo que como Estado no estamos asumiendo. Y no te digo que el gobierno central tenga que hacer todo, pero le tiene que dar la responsabilidad a los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen recursos, las municipalidades, pero ¿en qué gastan esos recursos? En construir más losas, por lo general de fútbol, gras sintético. Ahí hay un negocio impresionante con la cantidad de gras sintético que ahora se coloca en las municipalidades y no se está brindando un servicio para la población en general. Entonces, ahí está el punto flaco, pero creo que con los ejemplos que ya hay en muchos países, podríamos seguir ese camino. Y lo último, que mira, irónicamente lo voy a decir al final, es el tema de la inclusión, ¿no? El tema del deporte inclusivo, del deporte adaptado y del paradeporte. Hay iniciativas desde la... Johnny, por ejemplo, que pueden los gobiernos locales desarrollar centros de alto rendimiento, una pregunta en la cual la planteaste también. Sí, esa pregunta se hace en clase. De hecho, esta pregunta la plantea el doctor Saúl Barrera, que es uno de los pocos especialistas que también habla de este tema. Y él preguntaba en una capacitación para agentes municipales, para gerentes y subgerentes de gobiernos locales, y la gran mayoría dijo que sí, cuando por competencia, porque existe la ley orgánica municipal, que te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer, un gobierno local, es decir, una municipalidad, no puede desarrollar centros de alto rendimiento deportivo. Y no es que, ay, ¿por qué no le dejan a la municipalidad construir? Es porque los gobiernos locales tienen otra responsabilidad, que es la de la promoción y la masificación deportiva. Porque para el alto rendimiento tenemos, la competencia la tienen los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Entonces, tú le preguntas esto a cualquier persona y te va a decir, sí, dejen a las municipalidades construir. Pero para llevar un orden en el gasto es necesario que todos tengan claro cuáles son sus competencias. Y además entender que un centro de alto rendimiento no es una losa con techo a la que le pones tu letrero de centro de alto rendimiento. Totalmente. Un centro de alto rendimiento tiene que cumplir con ciertos requisitos técnico-deportivos y garantizar temas básicos como la infraestructura, el tema de los vestuarios, el tema de la inclusión, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, Giovanni, llevándolo esto al fútbol, en clubes de fútbol sí existe centros de alto en universitario, tú debes conocerlo bien, Sporting Cristal, que claro, lleno al fútbol, tienen un centro de alto rendimiento como tal, porque tienen canchas, tienen vestuarios, lugares donde los jugadores pueden comer su merienda, una instalación de gimnasio y de masajes. Para el fútbol, su ente internacional, la FIFA, les dice qué cosa es un centro de alto rendimiento. No creo que los clubes más importantes del Perú le pongan centro de alto rendimiento a un lugar que no cumple con los requisitos mínimos, porque ellos tienen que adaptarse a lo que dice su internacional. Entonces, lo mismo debería pasar con los gobiernos regionales que quieren hacer un CAR, porque es el ente rector del IPD quien tiene que decir, mira, estos son los requisitos para que tú te denomines centro de alto rendimiento. El IPD tiene 5 CAR en este momento funcionando, habían más, han sido descuidados después de la pandemia. A eso voy, claro, que, claro, uno puede a realizar esto, pero quién sabe que en su sano juicio en algunos años más o meses más lo dejen sin nada, o sea, que no haya mantenimiento, que no haya gente que te deje ahí, y al final como queda un elefante, y al final termina como un elefante blanco, ¿no? Ahí nomás. Oh, sí, tú acabas de decir la palabra mágica de la gestión pública, mantenimiento. Tú puedes construir la cosa más hermosa del mundo, el mejor centro de alto rendimiento, pero ¿qué es lo que ocurre en el Estado? Anualmente tú debes programar el mantenimiento de esa infraestructura. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay cambios de gobierno? Simplemente o no dejan recursos para el mantenimiento, o peor aún, los nuevos no quieren hacer el mantenimiento y utilizan esos recursos de maneras distintas, ¿no?
porque en Eso, muchos de por sus ejemplo, casos es un dicen, gran claro, problema. claro, porque en muchos de los casos dicen, no, es un gasto innecesario, algunos de los gobernantes, ¿no? Y prefieren ese dinero guardárselo y llevarlo a otra área dentro de sus prioridades políticas, ¿no? Claro, no es tan, a veces se piensa que es bien fácil agarrar el dinero de mantenimiento y meterlo a otra cosa. No es tan sencillo, pero lo que yo he aprendido estos años es que cuando alguien no quiere gastar, simplemente no gasta. No lo hace. Te contaba el otro día, hemos tenido reuniones con representantes de gobiernos regionales que nos decían, necesitamos que nos den más presupuesto. Le pedían presupuesto al IPD cuando yo estaba en el IPD. El IPD no asigna presupuestos, no funciona así. El IPD no es un banco. Los recursos te los da el Ministerio de Economía y Finanzas porque tú programaste. Pero ¿sabes qué era lo peor? Que estos gobiernos regionales sí tenían recursos en el programa presupuestal de deportes y no lo sabían, porque las personas que manejan deportes no están capacitadas en temas de programación presupuestal. Y tenías al gerente de deportes diciéndote, no tengo plata, tú revisabas el portal de transparencia del MEF, que para mí es la mejor herramienta que hay, y podías ver, gobierno regional X, 4 millones de soles. Era junio y no habían ejecutado ni un sol. Y gastar tampoco es tan sencillo. Entonces ahí te das cuenta que el problema no es la falta de recursos. El problema es el desconocimiento en el uso de recursos. El ejemplo más grande es el CEDE, el Colegio Deportivo Julia Sánchez Besa. Se inauguró hace más de 40 años y se sigue llamando experimental. Se asignaron recursos en el 2017 y hasta el 2019 no se ejecutaron. O sea, el Estado le dio al IPD 17 millones de soles para la primera etapa del CEDE y no se gastaron. En ese momento tú dices, ¿qué pasó? ¿No? El CEDE se está cayendo y a pesar de que se está cayendo, te da los mejores deportistas que puede tener este país. Entonces, el problema no es la plata, Carlos, el problema es la capacidad de gastar. La gestionar bien ese dinero, o sea, y siempre lo digo, y creo que la otra vez también lo conversamos, ¿no? Creo que si las personas que están dentro de la cabeza, manejando un ministerio, manejando el IPD, manejando ciertos roles del deporte, bueno, si desconozco de eso, me rodeo de gente que proba en esos ítems, ¿no? Y creo que en muchos de los casos hemos tenido presidentes del IPD, por ejemplo, que no conocían casi nada de deporte y lamentablemente no. Hace algunos años pasó, no quiero mencionar a la persona, pero sabemos muy bien que estaban dentro, pero no sabían el teje y maneje de la situación. Y por eso es que lamentablemente no teníamos, claro, algunos de los deportistas que vemos, ¿no? En el caso de Kimberly, en el caso de Squash, en el caso de Diego, que claro, ellos ya salieron de ese sistema, pero ¿qué pasa con los que vienen después? Eso me parece la parte donde uno puede entrar en la preocupación, ¿qué pasa con los que vienen detrás? Ellos ya están de la competencia alta, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los que vienen detrás? Sí, ha sido como un círculo bastante tóxico. No solamente, mira, porque cuando hablamos de deporte, no solamente hay que pensar en el IPD, ahora hay que pensar en el legado, que administra la mejor infraestructura que tenemos. Y tenemos que aprovecharla además. En la Dirección de Educación Física del Ministerio de Educación y en cada gerencia o subgerencia de deportes de las municipalidades. Estamos hablando de 1.800 municipalidades. Si estas personas son designadas solamente porque son ex deportistas o porque en algún momento fueron cercanos a una organización deportiva, pero estas personas no conocen de gestión pública, en algunos casos va a funcionar porque su experiencia deportiva y sus ganas de aprender, aunque nadie debería ir al Estado a aprender, pero sus ganas de aprender de gestión pública sacan adelante los proyectos. Y ha sido un círculo, ¿no? O es un ex deportista que no sabe de gestión pública, o es un gestor público que no sabe de deporte. Pero si a mí me das a elegir, yo prefiero alguien que sepa de gestión pública y que aprenda del sistema deportivo nacional, a alguien que sepa de deportes y tenga que aprender todo lo que es la gestión pública. Porque ¿sabe qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes un cargo como el de la presidencia del IPD, por ejemplo, bajo tu responsabilidad no solo están las líneas, no solo está la dirección de recreación, la de capacitación, la de deporte afiliado, la de servicios biomédicos y ahora seguridad deportiva. Esos son los órganos de línea. Además, tienes los órganos de apoyo, la OGA.
Tú sabes que es una oficina de administración cuando tienes que saber todo lo que es un procedimiento de compra pública, la parte legal, la parte de comunicaciones. O sea, no es tan sencillo y a veces se piensa que solo sabiendo de deporte vas a poder resolver todo esto, ¿no? A mí me ha tocado ver en el poco tiempo que he sido funcionaria, 2, 3 años, pasar a casi 7 presidentes en el IPD. Esta Y alta ningún, rotación hace que no se pueda seguir un plan, ¿no? Y estamos acostumbrados a no hacer planes a largo plazo, sino a que la foto, la inauguración, y ya está, la foto con el deportista. Y no claro, estamos pensando, como dices tú, en los deportistas que vienen. Eso es lo claro. peligroso. Ahora, yo quería llevarte a esto y justamente me venía a colación la educación física, que además Mm. tema que conoces muchísimo, que en mi tiempo, obviamente ya no estuve en el colegio porque yo estuve hace algo estudiando, pero claro, en ese entonces la educación física se le tenía mucho valor, ¿no? Los colegios lo practicaban, los alumnos hacían el deporte en educación física, pero hoy ¿cómo está esta situación? Después de pandemia, Mm. parece, por lo que escucho a veces, y dice, bueno, no le dan mucha bola a la educación física. ¿Y cómo está hoy, Giovanni, un poco eso llevado al tema de los colegios? Porque también es un tema en el cual muchos que se habla de deporte dejan de lado la educación física. No digo que todos los alumnos vayan a salir deportistas, pero es un arma, es un instrumento en el cual ayuda a que algunos de ellos logren, por ejemplo, ser deportistas de alto, en algunos, mira, uno de los que estamos viendo en imágenes hizo educación física en su colegio, o tal vez no, pero es sumamente trascendental, o no piensas un poco en lo que más o menos se ha ido desarrollando. Bueno, creo que acá es importante aclarar cuál es el rol de la educación física en la actualidad, ¿no? Como bien Claro, dices tú has recibido un tipo de educación física, yo tengo 40 años, he recibido otro tipo de educación física, seguramente mucho más... claro. Pero creo que antes era un poco, pero creo que antes era un poco más, se daba mucha más importancia, no lo sé. no quiero pensar en la palabra importancia, yo soy muy cuidadosa con mi materia porque creo que de eso es de lo que sé más. Lo que ha pasado es que ha habido un cambio de enfoque. Hasta el 2017, el enfoque de la educación física era un enfoque deportivo. O sea, tú aprendías educación física o el objetivo de la Claro, educación física era que tú puedas aprender deportes, ¿no? Se había deportivizado la educación física. Pero claro. después del 2017, cuando el nuevo currículo nacional cambia al enfoque por competencias, la educación física ya no tiene un enfoque deportivo, la educación física tiene un enfoque de generar competencias para la vida. El currículo nacional actual lo que busca es generar competencias para la vida. La matemática no es para que sepas sumar y restar, es para que tengas educación financiera y sepas ahorrar. En la educación física es igual, ya no es para que aprendas a jugar vóley o básquet o fútbol, es para que a través del vóley tú aprendas a relacionarte con tus compañeros. Esa es una de las competencias, que es las habilidades sociomotrices. La otra competencia es la autonomía motriz, que tú conozcas tu cuerpo, que sepas de lo que es capaz de tu cuerpo a través de tus habilidades y la coordinación. Y la otra competencia es la vida saludable, generar hábitos de vida saludable, como el calentamiento, el cuidado ante la radiación, cosas bien básicas que antes la educación física no veía. La nutrición. Entonces, ahora los papás dicen, antes yo aprendía deportes. Es que ahora ya el currículum no te pide que seas ducho en un deporte. Lo que te pide es que a través del deporte desarrolles tus habilidades sociales, que es lo que más falta nos hace. Desarrolles tu tolerancia a la frustración. Y eso a veces parece bien gaseoso, pero la realidad es que una educación física bien aplicada sí desarrolla esto. En cambio, antes, ¿qué era la educación física? Tenías en el currículo nacional desde gimnasia, atletismo, natación, hasta los deportes colectivos. Y otra cosa con lo que quiero cerrar la idea es, la educación física tuvo su momento de gloria entre el 1900, cuando la traen en la primera década, hasta 1970 más o menos, porque luego empieza el declive y Sí, en los ahí 90 comienza, ¿no? con el recorte de recursos para la educación, ¿qué es lo que hacen en ese gobierno, ¿no? De los 90? Dicen, ¿a qué cosa no es importante? La educación física. Ya, ningún profesor de educación física, la educación física ya no es obligatoria en primaria.
y retiran el nombramiento a los profesores de educación física y primaria. Entonces, tienes una generación, y eso siempre lo hablo con César Guadalupe, que para mí es la persona más importante de los últimos años en la educación peruana, y tenemos una generación, la de los 90, Las que no 90. ha recibido educación física de calidad. Él le llama la larga noche oscura de la educación peruana, ¿no? Porque todo lo que pasó, los recortes en educación, le pegaron durísimo a la educación física, y en el 2000, cuando se intenta recuperar, no solamente habías perdido una generación que es descoordinada, que no sabe bailar, que tiene que emborracharse para bailar, sino que perdiste a los profesores de educación física que tenían la vocación de estudiar educación física, pero como sabían que no iban a tener trabajo, ya no estudiaron educación física. En alguno de los casos, permite por cortarte, hasta el profesor de salón te lleva a la educación física, porque no habían profesores y ya, muchachos, salgamos, las mujeres a jugar vóley y los hombres a jugar fútbol. Esa era la educación física. Y eso, mira, tú estás pensando en los 90, pero la realidad en nuestro país es que eso ocurre en las En la escuelas actualidad, polidocentes de las escuelas rurales. No en la hay actualidad, profesores en de la educación actualidad física. también se da eso Sigue entonces. ocurriendo. En Uruguay, me acuerdo de ver un ensayo que escribí para un libro, un libro muy interesante que habla sobre el rumbo de la educación en el Perú, de la Universidad del Pacífico. Yo hacía la comparación, ¿no? En Uruguay tienes un profesor de educación física cada 23 estudiantes. En Perú ni siquiera se hace el cálculo, no se puede hacer el cálculo porque no se sabe si hay entre 14.000 o 20.000 profesores de educación física a nivel nacional para atender a 3 millones de estudiantes. Entonces, matemática básica, tienes un profesor de educación física para miles de estudiantes. Eso me pasaba, Johnny, te lo cuento por manera personal. Había un profesor de educación física para todos los salones, o para todo secundaria, y había uno para toda primaria. Así Y era, lo tal peor cual. es que nada garantiza que ese uno sea un profesor de calidad. Porque si Claro, que tu tenga enfoque de la estudios, que educación esté bien, física claro, que tenga es estudios, que tenga bien, que sea con exacto, todo eso. si tú, y esto es también literatura, dicen que la primera pelea de nosotros, de los adultos, con la actividad física es en el colegio, cuando te castigaban haciendo ranas o haciendo planchas. Entonces, tú empiezas a ser También. reacio a la actividad física y de grande no quieres hacer actividad física, cuando la actividad física es lo que nos garantiza calidad de vida, ¿no? A mí incluso hasta Exacto. ahora me cuesta. De repente, si yo no hubiera jugado básquet, me hubiera quedado con eso de hacer ranas porque llegaba tarde al colegio o hacer planchas, ¿no? Porque la actividad física se ha usado como castigo en vez de usarse como motivación. Así que mira todo lo que cargamos los peruanos. La Sí. década de los 90 y de los 2000, educación física de pésima calidad. Luego viene el plan de fortalecimiento de educación física que intentó levantar el tema, pero se quedó un poco ahí, ¿no? Entonces no hay una campaña grande de, oye, ¿tú quieres estudiar educación física? Yo, Estado, te garantizo chamba porque necesito profesores de educación física. Se cambia el currículo nacional, pero no se cambian las mallas curriculares de las universidades. Entonces, los que estudian educación física ahora no estudian nada de competencias para la vida, y eso es lo que después tienen que enseñar, ¿no? Te das cuenta que está todo desarticulado en la educación física, y como dices tú, al final la educación física es la que te permite identificar el talento. Tú puedes ver el talento ahí. De repente no vas a desarrollarlo tú, pero tú puedes verlo. Ya perdiste todo eso por una educación física de mala calidad. Por ejemplo, a los que estamos viendo, ¿no? Nuestros deportistas que hoy ganan medallas y logran grandes triunfos para el Perú, muchos de ellos han estado, algunos en esa etapa, en sus colegios, ¿no? Pero claro, como tú dices, la identificación al deportista comienza primero en los colegios, y la educación física creo que es un instrumento tan trascendental y tan crucial para que alguno de ellos, que repito, no todo el salón quizás logre ser deportista, pero uno o dos ya identifican que tienen esa cualidad y ese talento para después seguramente determinarse y decidirse para ser un deportista de alta competencia, ¿no? Así es, y ahí entra el rol de los gobiernos locales, porque ellos tendrían que, a través de las escuelas deportivas municipales, captar ese talento y llevarlo, encaminarlo hacia la alta competencia. Encaminarlo, ellos no se hacen cargo de eso. Ojo, Claro. la educación física, como dices tú, puede identificar el talento. No todos van a ser talentosos, pero todos pueden tener hábitos de vida saludable. O sea, También. recordemos que el rol de la educación física ahora es ese. Entonces, esos dos buenos
que se vayan a competir no solo en los juegos escolares, sino a una liga escolar municipal. Ahí está, mira por qué es tan importante el rol de las municipalidades. El colegio detecta el talento, pero en el proceso de creación de talento no basta con detectar, hay que captarlo y hay que formarlo. A veces nos pasamos de la detección del talento a la alta competencia. Claro, claro. El talento tiene que formarse, son varios procesos, Y, ¿no? y en la universidad también va, digamos, los que estudian, algunos que son deportistas, que tienen competencias internas dentro de la universidad, torneos universitarios como la FEDUT, por ejemplo, que hay torneos de vóley, de fútbol, de futsal, de natación, o sea, hay también ahí, ahora en el Perú por ahí que la gente no conozco, no sabe, pero sí existen en las universidades también competencias internas de los estudiantes que están en distintas universidades, pero que practican, y algunas de ellos o algunos de ellos son deportistas de alta competencia, ¿no? Sí, de hecho, yo siempre digo, la universidad es el último espacio, desde la universidad pública, claro, donde tú puedes hacer que alguien se enamore del deporte, para que a lo largo de su vida siga haciendo deporte. De repente no va a competir al más alto nivel, en FEDUC, por ejemplo, no va a competir en Liga 1, va a competir en ascenso, deporte promocional, ¿no? Pero hay algunas deportistas que sí están jugando en la selección. Por ejemplo, en el caso del vóley hay muchas que están en selección. Claro, en muchos de los deportes, gracias a Dios, ahora las universidades ya dan facilidades a sus deportistas. En el tiempo que estuve en la UP, por ejemplo, lo primero que nos esforzamos por crear fue, y eso es algo que muchas universidades han adoptado y me parece muy importante, más que las becas del tema de los pagos, lo que los deportistas clamaban, pedían, era que les dieran un turno mejor de matrícula para hacer sus horarios. Entonces en la UP lo que hicimos fue darles el turno 0 de matrícula. Es decir, ellos podían hacer sus horarios y matricularse antes que todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque era importante para que cuadraran con sus horarios de entrenamiento. Eres un deportista de selección nacional, tienes que entrenar, tu prioridad es entrenar, pero también quieres seguir estudiando. Si eres un deportista de selección nacional, lo mínimo que tu universidad puede hacer por ti es darte las facilidades en el turno de matrícula. Muchas universidades particulares han adoptado ya esta política, pero en la universidad pública eso no ocurre, aún no ocurre. Existe la ley del PRODAC, de los programas deportivos de alta competencia, cuando se creó la SUNEDU, y no se habla nada de los turnos de matrícula. Eso, para mí, una opinión muy personal, es una ley bastante mal hecha, ¿no? No se habló con los estudiantes para hacerla. Ahora, la subvención económica, porque claro, se habla del, bueno, ya hemos hablado un poco de todo lo que tiene que ver relacionado a esto, ¿no? Justamente el apoyo del deportista, la educación física la hemos añadido a esto también, pero otra cosa es, claro, ¿cuánto o con cuántas de las federaciones que tenemos aquí en el país se les da esa subvención por parte, y acá tú me vas a contar un poco con los datos o las cifras que hay, que también me has mostrado, que hay ahorita o sea, en la actualidad. ¿Qué tal, cómo va eso? ¿Cómo se está manejando en esta forma? Bueno, en contra de mucho de lo que cree la gente, ¿no? Que no se les da recursos a las federaciones. Yo te he pasado un cuadro, espero que en algún momento lo podamos mostrar, trabajarlo mejor. Un cuadro que se construyó a partir de los reportes del portal de transparencia del MEF, donde tú puedes ver cada año cuántos recursos se le dan a las federaciones. Hicimos un barrido de cuántos recursos se le han entregado a las federaciones desde el 2010, y el monto es una locura. O sea, lo voy a volver a sacar aquí para darte el monto exacto. Teniendo en consideración a todas las federaciones que se han creado y que en algún momento han sido parte de Estas, ¿no? Las Estas, ¿no, Yone? A ver, 58, espérate, es que tengo ese cuadro. Ese cuadro este que te estoy mostrando. Ese. Podemos, mira, en los últimos años, desde el 2010, el Estado le ha entregado a las federaciones deportivas nacionales priorizadas, porque no se les entrega a todas, hay una priorización, 549 millones de soles. O sea, es un montón de dinero. Es medio billón de soles, ¿no?
Y bueno, en el cuadro pueden ver que hay 58 federaciones deportivas nacionales, desde la Asociación Nacional Paralímpica hasta la Federación Deportiva Militar del Perú, que también Sí, en su momento ha también. recibido una subvención. Y puedes ver cómo en los últimos años han recibido recursos, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de los problemas que tiene a nivel dirigencial la Federación de Ajedrez, pero en los últimos años han recibido más de 5 millones de soles, o la Federación de Badminton. Ahora, En la los Paralímpica ha comenzado con cero, ¿no? O sea, de lo mío la Paralímpica ha comenzado con cero, ¿no? No es que ha comenzado con cero, es que las subvenciones se empiezan a entregar el 2010 de manera formal, se Ok. regulariza el proceso, pero la ANPP no existía todavía el 2010. Ah, ok, De ok. hecho, la ANPP se formaliza con miras a que nosotros éramos sede de Lima 2019, ¿no? Entonces, Ah, las que tienen cero, en muchos casos era porque aún no habían sido creadas. Por ok. ejemplo, La de Federación de bochas, ¿no? Escalada. La Federación de Escalada empezó a recibir subvención en el 2018 con 100.000 soles nada más, ¿no? En 2022 ha recibido 214.000. Y así puedes ir viendo que en algún momento no reciben subvención porque de las 60 y pico federaciones que existen en nuestro país, se priorizan en función de su participación en el ciclo olímpico o en mundiales, se priorizan federaciones. Y son estas federaciones las que reciben la subvención, ¿no? ¿Qué es una subvención? Es un apoyo que le da el Estado, y ahí quiero ser bien tajante. No significa que las federaciones deben mantenerse solo con la subvención del Estado. Te pongo un ejemplo, la Federación de Natación. La subvención del Estado representa un porcentaje bastante pequeño de su presupuesto total, el 20, el 15% nada más, porque es una federación que de alguna manera está logrando ser autosostenible con sus academias deportivas, con las capacitaciones que brinda a sus entrenadores, ¿no? Porque, bueno, tiene el campo de Marte que lo administran ellos, hay academias todo el año, hay un flujo constante de ingreso de recursos, pero no dependen solamente de la subvención. Y eso es a lo que se tendría que aspirar, que cada federación llegue a ser autosostenible, porque el ejemplo que te ponía la vez pasada, ¿qué ocurre si el Estado de pronto decide parar las subvenciones, ¿no? En algún momento eso va a ocurrir, estoy segura, porque esa es la tendencia, que las federaciones, al ser entes privados, sean autosostenibles. Claro. Reciben un apoyo del Estado, pero el apoyo del Estado no es solo a las federaciones, es también a los deportistas directamente, a través del PAD, que es el programa de apoyo al deportista. Entonces el Estado sí está entregando recursos, y bastantes recursos. ¿Nunca va a ser suficiente? Por supuesto que nunca va a ser suficiente. Por eso es que las federaciones tienen que aprender a generar sus propios recursos, ¿no? Como ya lo hacen varias de ellas. Claro, claro. Y bueno, en muchas de ellas, repito, la idea principal o la idea matriz es que no solamente se sostengan con lo que les brinda el Estado, ¿no? O sea, que no solamente sea eso, sino que puedan ellos mismos generar esa misma ganancia y luego sean autosostenibles en el tiempo y luego, por ejemplo, no se vuelva a pedir, porque yo creo que el Estado va a seguir estando ahí, pero ya hay algún momento donde también, ¿no? Que la federación propia pueda autosostenerse. Y creo que, no sé tú qué crees, Giovanni, pero creo que va a pasar mucho tiempo para que eso pueda darse seguramente, ¿no? Claro, porque ya se ha generado una suerte de clientelismo, ¿no? Ajá. Y cuando no se entrega la subvención por el motivo que sea, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho reclamo, los mismos deportistas que son los primeros en afectarse salen a reclamar, a decir no me han entregado esto, y tienen razón de reclamar, pero con esa misma razón de reclamar tendríamos todos que estar informados de cómo es este proceso. Yo me gusta poner el ejemplo de la gimnasia en Estados Unidos. Las entradas para las nacionales de gimnasia, para los clasificatorios, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, se acabaron meses antes. La arena, que es el estadio, la arena del AT&T, se llena, no hay entradas, la reventa es increíble, y todo eso es privado. Además, los patrocinadores se pelean por patrocinar a las diferentes federaciones. Sé que estamos muy lejos de eso porque nuestro sistema empezó diferente. Nuestro sistema empezó siendo subvencionado por el Estado, y eso genera esta costumbre, ¿no? Pero sí creo que si las federaciones quieren avanzar más, el siguiente gran paso es buscar la autosostenibilidad. Porque no es saludable, además, depender de otra institución
que de pronto puede retirarte la subvención, porque perjudicas a todos en esa cadena, ¿no? Principalmente al deportista. Antes de ir al último punto, quería comentarte, y no sé si también creo que lo debes saber, las buenas voluntades que tienen algunas organizaciones, ¿no? En el caso de Fútbol Más, por ejemplo, ya esto tiene que ver con el lado particularmente de los lugares en el país donde no existen o los niños o los jóvenes no tienen un lugar donde practicar deporte. Y bueno, algunas de ellas, como Fútbol Más, como AMA, por ejemplo, que dentro de la ayuda de gente ponderada en el deporte, participan y son figuras públicas que en las cuales dan la concientización a que se abran estos espacios. ¿Qué te parece esta propuesta que existen? Porque hay algunas pocas ONG, pero ¿qué te parece estas propuestas que se han generado en este último tiempo? Bueno, estas propuestas son el resultado del deporte para el desarrollo, de lo que te hablaba al inicio, de los objetivos de desarrollo sostenible, donde se ve al deporte como un ente generador de desarrollo. Tú de Fútbol Más, o de Sicumunchis en Cusco, o de Perú Surf, muchas de las organizaciones, de las ONGs que promueven el desarrollo a través del deporte, seguramente vas a encontrar en algún momento un talento deportivo, pero el objetivo final no es ese. Claro, no es ese. El objetivo final es el deporte para el desarrollo. Y acá es bien importante separar los conceptos. Desarrollar el deporte no es lo mismo que el deporte para el desarrollo. Se está usando muy discrecionalmente ese término y ahí es peligroso, porque esto es totalmente diferente a todo lo que hemos hablado. Esto es generar igualdad de condiciones para que esos niños de los distritos más alejados tengan acceso a la actividad física y al deporte, porque el Estado no llega hasta allá, porque el Estado no va a poder solo, ni en Perú ni en ningún lugar del mundo, en los países más desarrollados, existen estos programas de deporte para el desarrollo. ¿Es necesario que existan? Por supuesto que sí, es necesario que existan, porque de otra manera los niños y las niñas no tendrían acceso. O sea, hay programas increíbles en África, en Botsuana, por ejemplo, hay un programa de boxeo para mujeres, pero no para mujeres jóvenes, para mujeres adultas mayores. Eso también es deporte para el desarrollo. Acá, mira, todo bien con la cancha, todo bien con poner gras sintético en el cerro, todo bien. Pero ¿qué pasa con los niños? Hay una crítica ahí. Fútbol? Ese es mi punto, ese es mi único punto. Entonces, Fútbol Más va a desarrollar el fútbol, pero ahí está no recuerdo el nombre de la ONG de rugby, que lleva el rugby de mujeres también hacia varios distritos, y, por ejemplo, puede usar esta infraestructura, ¿no? Yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con seguir construyendo losas de fútbol, porque si bien es cierto, el fútbol es el deporte más popular, no sé si del mundo, porque hay deportes que le compiten, de hecho, el Mundial no es el evento deportivo más importante. Es el Super Bowl. Exactamente. En India, no iba a decir, les interesa un bledo el fútbol, porque ahí es cricket y badminton, ¿no? En Venezuela, en Venezuela era el béisbol. En Sudáfrica es el rugby. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. ¿Por qué? Porque además de ser un deporte ya popular, ya está masificado. Y hay otros deportes que también deberían ir en esa línea de la masificación. A donde tú voltees en Perú vas a encontrar una academia de fútbol. Pero eso conversamos la otra vez, ¿te acuerdas? Eso conversamos la otra vez, ¿te acuerdas? ¿No? Que, por ejemplo, en este lugar, digamos, poniendo el ejemplo, claro, ponen fútbol porque es el deporte, como ya los he explicado, masificado. Pero ¿qué pasa si en ese lugar existe un chico que le gusta el tenis? O que le gusta, por ejemplo, squash, lo que hace Diego Elías, ¿no? Diego Elías, pero no tiene el lugar, porque no se creó, para poder hacer ese deporte. Tendría que irse a lugares donde, y además que ahí es muy caro y difícil, y ya lo agobias a ese niño o a ese pequeño que seguramente ama ese deporte, quiere saber más o quiere practicarlo más y no puede, ¿no? Mira, creo que hay que salir de la caja un poco. Y a veces es hasta subversivo salir de la caja, ¿no? Porque a mí me han dicho, tú estás en contra del fútbol. A mí me encanta el fútbol. Me encanta la voz que le ha dado a las mujeres, sobre todo.
Sin embargo, ¿qué dice la evidencia? Que mientras más diversificación deportiva haya, más posibilidades de encontrar talento vas a tener. Porque si tú a un niño lo haces pasar por 3, 4, 5 deportes, mira, básquet, vóley, fútbol, atletismo y rugby, en alguno de ellos necesariamente va a ser bueno y de alguno de ellos se va a enamorar. Pero si solo le vas a dar un deporte, independientemente de que sea el fútbol, y no es bueno en ese deporte, ¿qué va a pasar? Se va a alejar del deporte. Ahora estamos con el boom de las niñas en el fútbol, pero eso no siempre ha sido así y no es así en todo el país tampoco. Me gustaría cerrar esta idea con un ejemplo. Cuando se piensa en ser sede de los Juegos Panamericanos del 2019, y ahí qué bueno que quienes tomaban las decisiones eran personas que sabían que la gestión pública debe generar valor público, se pelearon un poco para que la sede, el polideportivo, este gran polideportivo se construyera en Villa María del Triunfo. Porque tú sabes que se quería, en vez de que sea en Villa María del Triunfo, se quería adaptar clubes privados, la infraestructura de clubes privados, para hacer las competencias ahí, cuando había una gran oportunidad de descentralizar el deporte. Entonces se empiezan a construir las canchas de rugby en Villa María del Triunfo. Y ahí la gente de la Federación de Rugby fue muy pilas. Yo trabajaba en recreación en el 2017 y pusieron en las academias de verano rugby. Entonces, Villa María del Triunfo se ha convertido en un polo de desarrollo del rugby, un deporte tradicionalmente elitista de clubes de dinero, ¿no? Ahora, como había una cancha para hacer rugby y los niños ya querían hacer un deporte nuevo, niños y niñas, Villa María del Triunfo logró desarrollar el talento, porque además el biotipo de nosotros se presta más para otros deportes, lo que te explicaba antes, ¿no? Entonces ahí está, tenemos una prueba tangible en nuestro país que descentralizar y diversificar da resultados. Villa María del Triunfo también ahora es un polo de desarrollo de la lucha olímpica y la lucha greco. O sea, hay 2 clubes de lucha en Villa María del Triunfo, ¿no? Cuando se creía que la lucha también era un deporte para personas que pudieran pagarlo. Entonces, llevar la infraestructura deportiva de diferentes deportes a los polos de la ciudad es importante. Si eso ha ocurrido en Lima, imagínate lo que podría ocurrir en las regiones. Por eso te decía, estos centros de alto rendimiento que tenemos acá, deberíamos pensarlos para las regiones, en vez de seguir pensando en organizar en mundiales y eventos multideportivos en los que se gastan muchos recursos. Y ahí es donde te digo que viene mi temor de ser un ministerio, pero ser un ministerio sin la visión de construir para todo el país, ¿no? De construir solo para la alta competencia y solo para Lima. Perú tiene mucha evidencia de los resultados positivos en otros deportes que no sean ya los tradicionales. Lo que es el vóley y lo que es el fútbol en la actualidad, ¿no? Solamente una chiquita. O sea, ¿qué deporte entonces sientes que en el Perú, aparte del fútbol y el vóley que has identificado, podría ser un boom? O sea, porque a veces se dice, no, el fútbol es comercial, el vóley es comercial y van a venir mucho más niños o jóvenes. Pero en otros deportes quizás no. Pero tú, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras que es el deporte que se podría meter o se tendría que meter a esa consideración también de que se masifique mucho más? O que sea un éxito en tal caso. ¿Cómo has planteado la pregunta? Porque me has dicho, ¿qué deporte sentirías tú? Y en este tipo de decisiones no se trata de lo que uno quiere o lo que uno siente. Yo quiero, me muero. No, pero claro, pero dentro de lo que tu análisis. Sí, por eso, a eso quería llegar. Yo quisiera que sea el básquet porque es mi deporte. Pero, ¿qué dice la evidencia? Hay una publicación bien interesante del IPD. El IPD ha hecho cosas muy buenas, que se desconocen porque se olvidan de que también hay academia en el IPD. Que se llama corrupción el IPD. Al IPD muchos se le piensa en corrupción en muchos casos, ¿no? Siempre le tiran. Como general se piensa del Estado, y en el Estado hay espacios donde se trabaja y se hacen las cosas bien, ¿no? El IPD sacó el libro de los deportes, por ejemplo, que ahorita vienen los Juegos Olímpicos y todos deberían tener ese libro, descargarlo, es de descarga gratuita. Pero a lo que iba es, este libro se llama Perú se mide, que es un estudio que hizo la Dirección de Servicios Biomédicos a nivel nacional, tomando medidas antropométricas para poder decir biotípicamente en qué deporte seríamos buenos a partir de nuestras características físicas, ¿no? Y los resultados por regiones están publicados, pero en resumen serían deportes de combate. Somos buenos para los deportes de combate y para los deportes de resistencia. Creo que hay mucha evidencia de eso, ¿no?
Nuestras medallas, últimas medallas, son de resistencia. Y no se le hace mucho caso porque se cree que es un deporte elitista el tiro. La única medalla de oro que tenemos es de Edwin Vázquez en el 48 y es en tiro. Y Edwin Vázquez no venía de una familia de mucho dinero. Él fue campeón en los Juegos Escolares, que había tiro en los Juegos Escolares, pero con balín, y luego siguió practicando en la Pero muy universidad. raro, que a los Juegos Escolares exista justamente el deporte de tiro, ¿no? O sea, imagínate, o sea, pero ahí te das cuenta cuál era la visión que había antes, ¿no? De la competencia deportiva. Ahora, también te das cuenta cómo la política puede destruir todo. Edwin ya había clasificado a los siguientes Juegos Olímpicos de Helsinki y no fue por una decisión política. Entonces te das cuenta cómo la voluntad política puede construir, pero también puede deshacer. Claro. Así que eso, totalmente. Deportes de combate para todos, deportes de fondo para todos. Si me preguntas cuál es mi sueño, es que todas las municipalidades en el Perú tengan una escuela de atletismo y una escuela de deportes de combate, donde los niños y niñas, sobre todo niños y niñas, pasen por el boxeo, pasen por el taekwondo, el karate, el Muay Thai. Exacto. Pasan por todas y el niño al siguiente año va a poder decidir cuál le gusta y le va a ir bien porque va a hacer la que le gusta. Pero si solo le vas a elegir entre 3, o no hace ninguno, o peor aún, se aleja del deporte, ¿no? Sí, bueno, ahí está la respuesta, ¿no? O sea, desde el lado, no desde tu gusto, sino desde el análisis que se ha hecho en el Perú, que tiene que ver con qué deporte sentimos que podemos, aparte del fútbol y el vóley, pero el deporte donde más podemos destacar quizás o se puede buscar más medallas, sean esos deportes, ¿no? Que además en este tiempo han habido algunos que lo han hecho así, muy pocos, pero lo han hecho así. Claro, eso si lo quieres ver desde el lado donde podríamos ganar medallas. Ah, no, claro, pero este punto lo menciono, claro, pero este ejemplo lo pongo por lo que hablamos de Fútbol Más, de las ONG que solamente llegaban a los lugares mencionados. Ahora, Joanny, el último punto, que es, claro, ¿cuál va a ser el fin? O sea, porque acá hay un inicio, ya hubo un inicio, hay un desarrollo, pero la gente dice, ¿cuál va a ser el fin supremo? El fin supremo que uno quiere para el deporte, ya sea el deporte de alta competencia y el deporte también practicado por nosotros, en este caso, por los niños o los jóvenes. ¿Cuál sientes que es este fin que en realidad no sería el ideal para seguirse manteniendo o buscar esa pureza? Ya lo conversamos la otra vez, ¿no? Que el sueño de quizás todo, que quizás no lo veamos, quizás no lo palpitemos porque ya no estemos acá, pero esperemos si en algún momento se da o no, ¿no? Mira, ni siquiera es algo que tienes que inventar, es algo que ya existe. Me gusta mucho hablar de los sistemas deportivos de Australia o de Canadá. En Canadá tienen un sistema deportivo cuyo corazón es Sport for Life, deporte para la vida. Entonces aquí en Perú hemos aprendido la pirámide deportiva, ¿no? En la base estamos todos y a la punta de la pirámide van llegando los mejores, la élite. En Canadá, ¿qué es lo que han hecho? Existe la pirámide deportiva, pero es un triángulo recto, y en el resto del rectángulo estamos todos. O sea, está el deporte, es más, a los más pequeños es algo como movimiento para la diversión, y ya luego viene la iniciación deportiva en el colegio, las escuelas municipales, luego ya viene el deporte para entrenar, el deporte para ganar, y ahí se quedan los atletas de élite, pero mira, en paralelo está el deporte para la vida, el deporte para la inclusión, el deporte para el desarrollo, el deporte para la salud, todo va junto y articulado. ¿Por qué? Porque cada actor en Canadá sabe cuál es su rol. Las universidades generan literatura, las universidades generan evidencia y ese es su aporte al Sport for Life. Los padres de familia tienen que llevar un curso sobre la importancia de la actividad física. Las personas con discapacidad, y acá te pongo un ejemplo que es maravilloso, hay un municipio en Canadá que cuando las familias que tienen hijos o hijas con discapacidad los llevan a las academias deportivas de esa municipalidad y cumplen con la asistencia, al finalizar el año tienen un descuento en el pago de sus impuestos prediales. Porque ¿qué es lo que busca la municipalidad? Promover la actividad física para todos y para todas, es decir, para las personas con discapacidad. ¿Cuál es su estímulo?
que si tú te comprometes a que tu hijo con discapacidad haga actividad física, yo te voy a hacer un descuento en el pago de tus impuestos. ¿Por qué? Porque al final, y esta es la parte más instrumentalista, pero es la realidad del mundo, todo lo que tú inviertes en actividad física para todos, no solo para la alta competencia, después lo vas a ahorrar en salud, después lo vas a ahorrar en otro tipo de gastos como país, ¿no? Nuestro país, Perú, gasta muchísimo dinero en contrarrestar las enfermedades no transmisibles, porque tenemos una población con grados de obesidad bastante altos, niños con obesidad, y no estamos haciendo nada para contrarrestar eso. Y esta obesidad que ahora podrías tener tú o podría tener yo, en el futuro significa una operación al corazón, que cuesta muchísimo dinero. Entonces, los países más desarrollados lo están viendo en su globalidad, pensando a futuro, eso que tú dices, otro presidente, otro alcalde se ahorrará los gastos en salud, pero yo estoy mejorando la economía de mi país con esto. Esa es mi visión, pensar en el trabajo articulado. Cada uno sabe qué tiene que hacer, no se mete en la chamba de otros, pero converso para que al final el niñito que ahorita empieza a hacer un deporte, si es que no llega a la alta competencia, va a ser un adulto saludable. Y un adulto saludable genera niños saludables, porque va a llevar a sus niños a que sigan haciendo actividad física. Y este círculo vicioso de la obesidad en el Perú se va a convertir en un círculo bonito, virtuoso, de gente haciendo actividad física, ¿no? Pero todo tiene que confluir, la seguridad, si sales a correr no te deben robar, debe estar iluminado, transporte sostenible, por eso cada uno tiene que saber su rol, ¿no? Es bien utópico, pero si tú me dices a dónde me gustaría llegar en los próximos 20 años, sería a eso, a un adulto consciente de que la actividad física... Conciencia. Claro, conciencia de los que hoy están, digamos, inmiscuidos, a los que practican el deporte y que más adelante a sus hijos, a sus nietos, los que vengan más adelante, sean los que sigan con esa práctica, ¿no? Sigan con ese foco. Sí, ojo, y la población peruana está envejeciendo. La semana pasada el INEI ha sacado este es un dato que me llamó mucho la atención porque el promedio de edad de los peruanos hace 10 años era 22 y 23 años. El promedio de edad de los peruanos. Ahora el promedio de edad es 33 años. Entonces, cada vez la población peruana envejece, el gran porcentaje, la mayoría de los peruanos envejece, no vienen niñitos nuevos, que esta es la tendencia, no hay muchos nacimientos. Entonces, vamos a hacer un grupo de viejitos no saludables. O sea, ya estamos ya nosotros, estamos nosotros ahí ya. Sí, y no hay una generación joven que nos va a reemplazar, entonces tenemos que seguir saludables para seguir siendo parte de la población económicamente activa, porque no hay una generación que va a venir a cuidarnos, eso ya no hay. Así que mira, son muchas alertas por todo lado, no es solamente lo bonito de la medalla, de la foto del deportista, de Deportes Vida, no, es el futuro de tu país. Y no lo estamos tomando en serio. Sí, y bueno, creo que al margen de todo lo que hemos ya hablado, y creo que todo se ha tratado de entender a profundidad cada punto, cada caso o cada ítem que hemos podido tocar, creo que lo claro es eso, ¿no? Qué parte del deporte de alta competencia, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y por parte del deporte en el cual masificado para niños y para todos, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y lo mismo para la educación física, que me parece, lo añadí aquí porque creo que era algo que además súper importante y que en este tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido ya desconsiderando y justamente, ¿no? Los ejemplos, yo ya he contado de manera personal lo que yo viví en su tiempo en la educación física, lo que era. Hoy creo que ya pasó más a un tema metódico, más un tema más analítico, por decirlo así, y ya dejando un poco lo que es la práctica en sí, ¿no? Claro, o sea, ahora el deporte es un medio, antes el deporte era un fin, que es muy interesante también, que es lo que busca la educación en la actualidad, ¿no? Porque saber las reglas del básquet no va a garantizar que seas una persona saludable. Saber que el básquet es importante, que su práctica es importante para desarrollar mi tolerancia a la frustración, sí te va a sacar adelante en la vida. No saber que la cancha mide 18 por 15, ¿no? Claro, o sea, antes jugábamos también por la diversión, ¿no? Jugamos porque nos divertía ese deporte y todo, claro, y no nos podíamos a pensar
qué nos beneficiaba a nosotros, ¿no? O sea, jugamos porque, claro, nos ponía felices y todo, pero no era como que lo profundizamos a lo que tú vas, ¿no? Al tema cognitivo, al estrés, o sea, cosas que por ahí uno como ser humano a veces no sabe, pero sí lo puede tener. Y quizás eso Exacto, te está favoreciendo, ¿no? inconscientemente, o sea, la cantidad de pichangas que se juegan en este país a la semana son una manera de liberar el estrés laboral. Eso, No es consciente, como dices tú, ¿no? Ellos creen que van a hacer deporte, pero en realidad con la mayoría de amigos que hablo, que juegan pichanga permanentemente, es porque van a desestresarse. Imagínate si todos tuviéramos esa posibilidad, ¿no? claro, claro. Bueno, Yanni, el tiempo apremia. La verdad que ha sido muy bonito. La verdad que a mí me ha gustado mucho tocar estos puntos. Y creo que eso, ¿no? Que la gente pueda saber más del deporte, no en sí las reglas y todo, sino la gestión, cómo se elabora, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se da. Y creo que para los que vean y comparten este video, que les ruego que comparten y además lo comenten, para que llegue a más personas y haya esa cultura que hoy hay muy poco, ¿no? O sea, muy poca bola le dan a lo que es la gestión en sí deportiva, y me parece importante, por eso te invité, por eso que estás aquí para contarnos un poco de todo eso. Tus redes obviamente lo vamos a tener aquí abajo para que por ahí alguna consulta, algo que quieran saber más, Joanny, ahí la puedan seguir porque ella seguramente ahí postea y manda todo lo que tiene que ver con lo que desarrolla. Y bueno, algo último, Joanny, solamente ya para cerrar. Sí, mira, justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Qué importante es conversar. No siempre vamos a estar de acuerdo. Eso es algo que también tenemos que aprender. Las personas que no piensan igual que yo también tienen que tener la oportunidad de estar aquí, de establecer sus puntos, de sustentarlos y, ¿por qué no?, de generar un debate alturado con evidencia. O sea, la única manera de construir es no estando de acuerdo. Porque estando siempre de acuerdo no construyes nada, todo se mantiene igual. Eso por un lado. Encantada de que me invites. Como te dije la anterior vez, son pocas las personas que se preocupan de la gestión real. Todos quieren Te has hablar. sentido cómoda, ¿no? Te has sentido cómoda, ¿no? Es interesante que a un periodista le interese qué es lo que ocurre realmente detrás de una competencia deportiva, ¿no? Y por otro lado, vienen varios eventos, uno que está organizando el Instituto Francés de Estudios Andinos sobre modernidad y deporte, que te voy a avisar, pero Dale. pensando en la presentación que voy a hacer ahí, yo quiero plantear algo, ¿no? Cuando un deportista gana una medalla, hay algo que se llama orgullo patrio y sentido de pertenencia. Tú estás orgulloso de tu país y te sientes más peruano, ¿no? Como con la comida. Pero ¿qué pasaría si todos tuviéramos acceso al deporte y supiéramos que de alguna manera hemos contribuido a que la competencia haya mejorado y que ese deportista que está ganando una medalla también está ahí gracias a nosotros? Cambia totalmente la figura, ¿no? Yo conversaba con un amigo y le decía, yo voy a plantear, de repente es un nuevo enfoque en el que crear sentido de pertenencia es más fuerte, pero es algo que se me ha metido en la cabeza, ¿no? De repente, si hacemos deporte, nos obligamos a hacer deporte, a estar, vamos a llamarle, en la base de la pirámide, el logro de un deportista se va a sentir más de nosotros también, ¿no? Sí. Y eso ya te genera otro sentimiento. Creo que por ahí va a ir el cambio de los peruanos, porque los peruanos somos muy emotivos. Si no somos parte de algo, es difícil que lo defendamos. Así que, exacto, lo dejamos atrás, lo criticamos, le damos mil vueltas al gato por esa cosa y bueno, tenemos eso en contra, ¿no? uh-huh. Sí, ese es como el aporte que quiero hacer, ¿no? Porque quiero encontrar una salida a esta falta de cultura deportiva en nuestro país. Y para eso están los medios, y para eso estamos nosotros, para poder darlo a conocer y que ese sea es su rol. sumamente el rol que, y siempre lo he dicho, la crítica a mis colegas o a muchos de los que hacen periodismo deportivo, que en realidad estas son las cosas que la investigación, preguntar, investigar, dar a conocer estos casos, y me parece que por este lado es donde uno puede ayudar, no solamente a informar o buscar rating o buscar el like, como siempre digo yo, que tú lo sabes muy bien, el like, a veces la gente busca lo fácil, pero hay que buscar estas cosas que a veces es más escrutinio, la gente lo puede decir aburrido, la gente lo puede decir, pero creo que alguna gente que sí lo tiene así, sí se va a interesar mucho de cómo lo Mira, como logra, les digo, ¿no?, a mis estudiantes en la universidad, de 30 estudiantes, que uno de ustedes
quiera pelear para mejorar el sistema, yo me doy por satisfecha. O sea, que una persona entienda todo lo que hemos hablado y se comprometa a cambiar esto, ya nos da tranquilidad, ¿no? Y como te dije la otra vez, son muy pocos los periodistas que tocan estos temas porque también hay muchos intereses en juego. Yo Sí. respeto las posiciones, pero creo que hay que hablar con bastante honestidad de la realidad de la gestión deportiva de nuestro país, si no, no se va a poder mejorar. Para despedir, Johnny, ¿cuántas medallas sientes que vamos a lograr en París 2024? Ya estamos poquito, ya estamos cerca. ¿Cuántas sientes que, honestamente, eso vamos a tener? Bueno, honestamente yo sé que hay una que es segura, ¿no? Así que me voy por esa. Creo que hay que ser bien cautos con las proyecciones también porque uno nunca sabe ese nivel, las lesiones, pero de todas maneras va a haber una medalla. Alguna vamos a tener, por lo menos una o dos podemos tener en estos Juegos Y Olímpicos. mira, y el promedio de medalla, el índice de medalla va a ser mucho mejor. Es verdad que a Tokio fueron más deportistas, pero no teníamos tanta oportunidad de medalla como ahora, ¿no? Como con Santiago. En Claro. Lima 2019 hubieron más deportistas, más medallas, pero en Santiago hubieron menos deportistas y medallas. Entonces el promedio de medalla es mayor. Ese es el análisis que hay que hacer. No solo contar cuántas medallas, sino cuántos deportistas había, cuántas disciplinas deportivas había, ¿no? Yo creo que en París, medalla sí, y por ahí unos diplomas. Yo Que le tengo también fe al esgrima con Malú. Siento que por ahí podemos llegar a sería uno de los increíble, tres ¿verdad? podios. Aparte, con alguien que ha trabajado tantos años. El deporte de alta competencia no es merecimiento, pero creo que merece estar ahí con un diploma. Yo sería feliz con un diploma. Listo. Bueno, gente, nada, dejen su like, comenten, compartan este video y bueno, nos encontremos en otra oportunidad aquí en el canal para hablar mucho más de deporte. Cuídense. Chau, chau.